Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Señor, te damos gracias por esta tarde. Pedimos que entremos a tu palabra con un corazón de reverencia, Señor, un corazón solemne, y podamos ver el terror del Señor y a la misma vez el amor del Señor en tus escrituras, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra fobia? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra fobia? Usualmente la palabra fobia está relacionada con el terror a algo. Miren nuestro pasaje, donde Pablo nos habla de un terror. 2 Corintios 5, versículo 11, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Aquí la palabra griega que Pablo usa para temor es phobos, de donde viene la palabra fobia en español. Ahora, ¿por qué Pablo habla del terror del Señor? La última vez que estuvimos en 2 Corintios estudiamos que para los creyentes hay un tribunal, hay un día de juicio. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros, refiriéndose a todos los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vimos que aunque el creyente no puede perder su salvación, este tribunal de Cristo será un juicio solemne, donde o perderemos recompensas o ganaremos recompensas. Y en nuestro pasaje de hoy, Pablo nos comparte dos motivaciones a la luz de este juicio. La primera es el terror del Señor, y el segundo es el amor de Cristo. El punto número uno que quiero tocar esta tarde es motivados por el temor del Señor. Miren el versículo 11 una vez más: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. En nuestro pasaje, Pablo, después de contemplar que un día estaría delante del juez de toda la tierra, en el tribunal de Cristo, es movido por un terror santo a predicar el evangelio y terminar su ministerio sin mancha. Parafraseando lo que dijo un comentarista, todos los días en la vida de Pablo era el día del juicio. Una vez más, todos los días en la vida de Pablo era el día del juicio. Y esta debe ser una realidad para usted y para mí. Todos los días debemos de tener en nuestra mente que un día estaremos delante del juez de toda la tierra. Hablando del tribunal de Cristo, Pablo dijo en 1 Corintios 4, versículo 5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, le dijo a los corintios, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En el día del juicio será evaluada nuestra vida como creyentes y se revelará todo lo que hicimos delante de Cristo. En ese día cada uno recibirá su recompensa o se perderá su recompensa. En ese día seremos salvados como por fuego, dice la Escritura. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Todo lo que hayamos hecho será pasado como por fuego, y solamente lo que le agrada al Señor permanecerá. Dice: y la obra de cada uno, cual sea el fuego
la probará. Ahora dice la Biblia que el creyente no perderá su salvación en este juicio, pero será salvo como por fuego. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto es como creyentes, nos debe de motivar a vivir a la luz del temor del Señor. Y esto es precisamente lo que nos dice Pablo. 2 Corintios 5, versículo 11 nos dice que esa era su motivación para predicar el evangelio y cumplir su ministerio. Miren el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora en nuestra cultura hispana hay un dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré con quién eres. Pero para un predicador un dicho más apropiado sería, dime por qué predicas y te diré quién eres. Muchos predican porque quieren ser reconocidos por los hombres. Muchos predican porque ponen sus ojos en las riquezas. Muchos predican porque les gusta ser el centro de la atención. Muchos predican para aparentar algo que no son en verdad. Pablo mismo dijo en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y aquí en el versículo 11, Pablo nos dice que la motivación de su ministerio, la motivación para predicar día con día era el terror del Señor, porque un día estaría delante del juez y le tendría que dar cuentas. Según la historia de la iglesia, durante la Reforma, una de las cosas que motivó a Martín Lutero a predicar el Evangelio y comenzar el fuego de la Reforma fue cuando él veía los vendedores de la Iglesia Católica, donde ellos promovían que en cuanto pusieras o depositaras tu moneda en el cofre, saldrían las almas del purgatorio. Y esto prendió un fuego en el corazón de Martín Lutero y lo motivó a ser un predicador, un heraldo, un embajador del Evangelio para ver a los hombres ser salvos de la ira venidera. Y Dios, a través de la historia de la iglesia, ha levantado a hombres con un deseo de que los hombres sean salvos, un deseo de predicarles a los perdidos el Evangelio de Cristo Jesús. Y los hombres que verdaderamente son llamados al ministerio no pueden hacer otra cosa más que pensar en predicar. Los hombres que verdaderamente son llamados al ministerio están consumidos por el terror, el phobos del Señor, y proclaman que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos fuera de Jesús. Miren conmigo 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo entendía muy bien el terror del Señor y él entendía que este terror es muy diferente para los creyentes que para los incrédulos. Para los incrédulos sería un terror donde los enviaría al lago de fuego por toda la eternidad. No vayan ahí, pero Jesús, hablando del terror del Señor, dijo en Mateo 10:28, hablándole a los incrédulos, y no temáis, o no phobos, de donde viene la palabra fobia, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, phobos, más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Lucas 12, versículo 5, Jesús dijo, pero os enseñaré a quién debéis temer, os enseñaré a quién debéis phobos. Temed, phobos, aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este phobos, a este temed. Hebreos 10:31, cuando dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, es phobos, cosa es caer en las manos del Dios vivo. Será más terrible que todas tus fobias combinadas. Pero aquel que es llamado por Dios tiene un verdadero deseo de ver a hombres salvos, y por eso a Pablo le fue entregado el ministerio de la reconciliación. Miren conmigo el versículo 18, 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de
la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación es predicar el evangelio como un embajador de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. El ministerio de la reconciliación es proclamar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. El ministerio de reconciliación es ser como un Pablo, un embajador de Cristo, y llamar a los hombres al arrepentimiento. Miren 2 Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vayan otra vez a nuestro pasaje, una vez más. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, o el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Esto de que Pablo persuadía a los hombres, lo vemos en el libro de Hechos. Pablo persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18, versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Él persuadía con valentía. Hechos 19, versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, en lugar de estudio judío, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El mismo rey Agripa, después de haber escuchado a Pablo predicar, dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y escuchen esto, el único método que Pablo usaba para persuadir a los hombres no eran las artimañas de este mundo, ni el entretenimiento, sino la palabra de Dios. Hechos 28, 23 dice, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En otras palabras, por medio del Antiguo Testamento. Pablo llevaba el aroma del evangelio a todas partes que viajaba. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En el versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos de olor de vida para vida. Y ese es un llamado de todo creyente, el tener el deseo, la motivación de Pablo de ver a hombres salvos del terror del Señor. Una motivación es el tribunal de Cristo y otra motivación es el juicio del lago de fuego que les espera a los creyentes. Como dice Judas 22 a los creyentes, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Eres motivado porque un día le darás cuenta a nuestro Señor Jesucristo? ¿Eres motivado por el terror del Señor? ¿Eres motivado por el terror que les esperan a los incrédulos si no se arrepienten? Segunda de Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En otras palabras, Pablo sabía que él era un hombre íntegro delante de Dios. Una vez el predicador George Whitefield dijo que había llegado a reconocer la vanidad de todas las comendaciones fuera de la comendación de Dios. En otras palabras, para Whitefield no era importante lo que los hombres pensaran de él, sino lo que Dios pensaba sobre él. Y esto es lo que Pablo dice a los corintios, a la iglesia en Corintio, que la motivación genuina que tenía en el ministerio, la motivación que tenía de predicar a Cristo, Dios la conocía, para Dios era clara, para Dios era muy evidente. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto en este pasaje? ¿Por qué empieza a hablar de su integridad después de hablar de que él persuadía a los hombres? Porque estaba dando una defensa a las críticas de los falsos apóstoles y algunos hermanos dentro de la iglesia, y por eso Pablo empieza a hablar de su integridad. Miren otra vez nuestro pasaje. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a
los hombres. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea para vuestras conciencias. En otras palabras, nosotros predicamos por la única razón del terror del Señor, y espero, iglesia, que para ustedes esto sea evidente, porque ciertamente lo es para Dios. Pablo está hablando de su integridad. Pablo habló de su integridad en 1 Tesalonicenses 1:5 cuando dijo: pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? El mismo Pablo dijo en 2 Timoteo 1:3 que él servía a Dios con una conciencia limpia. 2 Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. En 2 Corintios 4, versículo 2, le dijo: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice: renunciamos a la vida de pecado y nos paramos y hablamos, manifestamos la verdad y confiamos en el Señor para el resultado. La integridad de Pablo se demostraba en cómo dividía la palabra de Dios. 2 Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos en Corintio, donde la ciudad estaba llena de oradores. La ciudad estaba llena, aún dentro de la iglesia, de falsos apóstoles y hermanos que amaban que su oído fuera rascado. Y Pablo dice: pues no somos como muchos, los demás oradores, los demás predicadores que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como los predicadores baratos que diluyen el evangelio, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Era tal la integridad de Pablo como ministro que él podía decir que se comportó con la sinceridad de Dios. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Tú puedes decir que eres un creyente íntegro? ¿Puedes decir que tu piedad no es fingida y que es una piedad del corazón? ¿Puedes decir que no diluyes el evangelio, sino que predicas el terror del Señor como el amor del Señor? 2 Corintios 5:11, conociendo pues el phobos o el temor o el terror del Señor, persuadimos a los hombres, y luego da su defensa, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vosotros. Pablo dice: Dios sabe que lo único que me motiva para el ministerio es un deseo genuino, sincero, de ver a la gente salva por el temor de Dios que tengo. Y luego voltea a ver a los corintios, a la iglesia, y dice: y espero que ustedes mismos entiendan que esta es mi motivación. Versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ahora, implícito en el versículo 12 está que los falsos apóstoles estaban acusando a Pablo de falta de integridad. Estaban acusando a Pablo de recomendarse a sí mismo, de hablar de sí mismo. Ahora, no vayan ahí, pero estos falsos apóstoles en Corintios se describen como hombres fraudulentos. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos obreros fraudulentos habían penetrado la iglesia en Corintio, estaban tratando de descreditar al apóstol. Y en realidad estos hombres eran hipócritas que acusaban a Pablo cuando ellos mismos eran los que se recomendaban a sí mismos. 2 Corintios 11:5 dice: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes o super apóstoles. Estos hombres se consideraban a sí mismos super apóstoles. Ellos se recomendaban a sí mismos. A causa de los falsos apóstoles,
en 2 de Corintios 3, algunos en la iglesia le pidieron a Pablo cartas de recomendación. 2 de Corintios 3 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Estos falsos apóstoles tenían cartas de recomendación falsificadas y pedían al mismo apóstol Pablo que también se recomendara a sí mismo. 2 Corintios 5:12, noten la parte final, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ellos, dice Pablo, son los que se glorían en las apariencias, y noten que no hacían el ministerio del corazón. Esto es lo que se refería a Cristo cuando dijo en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los falsos apóstoles, como los fariseos, hacían todo tipo de espectáculo religioso para ser visto de los hombres. Ellos, los falsos apóstoles de Corintio, como muchos predicadores el día de hoy, solo predicaban y estaban en el ministerio porque estaban hambrientos de la fama del mundo. Por eso es tan importante que como ministros y como creyentes siempre oremos para ser piadosos, no nomás externamente, sino ser piadosos con la sinceridad de Dios, piadosos desde el corazón. ¿Eres una persona piadosa desde el corazón? ¿Andas con la sinceridad de Dios? ¿O eres uno que solo actúa piadoso externamente para ser visto de los hombres? Recordemos lo que Dios le dijo al profeta Samuel en 1 Samuel 16. No mires, versículo 7, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Dios mira tu corazón, ¿qué ve ahí, hermano? ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Te hallará piedad en él? 2 Corintios 5:12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En otras palabras, los corintios estaban siendo influenciados por los falsos apóstoles, y Pablo les dice, miren, yo soy un hombre íntegro, yo nomás predico por el terror del Señor, y esa es mi única motivación en el ministerio. Y si les estoy diciendo esto, no es porque quiero recomendarme a ustedes, sino que quiero que ustedes conozcan quién soy, para que cuando vengan los falsos apóstoles y los hermanos que en Corintio que quieren causar división, ustedes tengan una respuesta y puedan discernir entre el bien y el mal y conozcan cómo defenderse de las mentiras destructoras de Satanás. Miren el versículo 13 y vemos una de las acusaciones de los falsos apóstoles. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Ahora, le estaban acusando a Pablo ¿de qué? De que estaba loco. A mí nunca me han acusado de ser loco, cuando predico. Es broma. Ya déjeme concentrarme. Otra de las críticas que le hacían a Pablo y a los otros ministros es que estaban locos. En otras palabras, ellos tenían un celo desmedido cuando miraban a Pablo dispuesto a sufrir en náufrago, en persecución. Cuando miraban a Pablo consumido por el phobos de Dios, consumido por el terror del Señor, ellos decían, ¿quién hombre en sus 5 sentidos viviría la vida de Pablo? ¿Qué hombre en sus 5 sentidos podría predicar sin elocuencia en una iglesia grecorromana que estaba tan fascinada con la oratoria? ¿Qué hombre en sus 5 sentidos predicaría a Cristo y a este crucificado sin ninguna elegancia? Un verdadero ministro del evangelio, y los ministros que ocupamos el día de hoy. Pero no solamente los ministros, sino a creyentes que verdaderamente lo crean. Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder
de Dios. Ellos se preguntaban, ¿qué hombre en sus 5 sentidos se negaría a sí mismo solo para predicar el simple mensaje de la cruz? Y Pablo en 1 Corintios 2:2 les contestó, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ellos se preguntaban, ¿qué hombre en sus 5 sentidos se dedicaría toda su vida a persuadir a los incrédulos de corazón duro a arrepentirse de sus pecados para ser salvos de la ira venidera que no se puede ver en este momento? ¿Qué hombre en sus 5 sentidos predicaría sobre el juicio cuando todos quieren hablar del amor? Un verdadero ministro del Evangelio. Este es el tipo de hombre que verdaderamente es llamado al ministerio. 2 Corintios 4, vayan conmigo. 2 Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos el tesoro del Evangelio en vasos de barro, una referencia a los predicadores. En predicadores que no son impresionantes, tenemos la gloria del Evangelio, el poder de salvación en vasos de barro. Tenemos el poder para salvar a las almas perdidas. Tenemos el poder para predicar y cambiar el mundo. Un mensaje que ha salido por 2000 años, lo tenemos en vasos de barro. Un tesoro en cargadores, en portavoces, nada impresionantes, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No ocupamos a más hombres que quieran hacer espectáculos, ni a creyentes que vivan en apariencias. Ocupamos a creyentes en vasos de barro, que su única motivación sea el temor de Dios. Y nuestro pasaje en 2 Corintios, los falsos apóstoles adoptaban un evangelio de prosperidad y no podían comprender la vida de Pablo y pensaban que estaba loco. 2 Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Es entendible que los incrédulos no entendían las cosas de Dios y las consideraran una locura. Pablo mismo, después de predicar el evangelio a Festo en Hechos 26-24, él respondió, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y tristemente el día de hoy el mismo evangelio que Pablo predicó parece una locura a muchos. Aún a pastores y hermanos dentro de la iglesia tristemente se sorprenden del verdadero evangelio, el mensaje que predicaron los profetas, los apóstoles y Jesús mismo. Porque si estamos locos, eso es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo responde a las acusaciones, si es que estamos locos, lo estamos para agradar a Dios. Y si le llaman a loco la motivación sincera de que otros sean salvos del terror venidero, si le llaman loco al no ser elocuente y predicar temblando a Cristo, si le llaman loco al bendecir a la gente cuando somos maldecidos, si le llaman loco a amar a la iglesia cuando somos menospreciados por ustedes, corintios, entonces, dice Pablo, es un honor ser considerados locos por la causa del evangelio. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos para vosotros. En otras palabras, todo lo que hacía Pablo, ya sea sonara loco o cuerdo, era por el amor a Dios y el amor a su prójimo. ¿Por qué viviría una vida así Pablo? ¿Por qué soportaría un ser llamado loco en el ministerio? ¿Por qué soportaría un ser criticado por la iglesia que él mismo plantó en Corinto? Ya vimos que era por el terror del Señor. Punto número 2 y punto final, motivado por el amor de Cristo. Miren el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La segunda motivación que vemos en nuestro pasaje de Pablo es que él estaba completamente controlado por el amor de Cristo
que lo demostró en la cruz al morir por él específicamente en el Calvario. Como dijo un comentarista, ahora el juez, hablando de Cristo, en el tribunal se ha convertido en el Salvador. El juez por el cual predicamos el terror del Señor es el mismo juez que se quitó la bata de juez y fue a la cruz para salvar a los perdidos. El juez se ha convertido en el Salvador. Pablo estaba controlado, lo constreñía lo que Jesús hizo al entregar su vida por pecadores y satisfacer la ira de Dios. El amor de Cristo movía a Pablo a sacrificarse en el ministerio. El amor de Cristo controlaba a Pablo para avanzar al evangelio. El amor de Cristo era un motor que movía al apóstol a amar a los perdidos. El amor de Cristo era lo que lo controlaba aún amar a los corintios adentro de la iglesia. ¿Qué tanto te constriñe el mensaje de la cruz? ¿Qué tanto te controla el evangelio? El evangelio te constriñe o te motiva a un servicio sacrificial por Dios. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos controla. Si el amor de Cristo no te constriñe, tal vez no lo conoces tan bien como piensas. Pues este amor no es superficial como el mundo, sino es más profundo que el océano. Efesios 3:14, no vayan ahí, pero Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón oro por ustedes. Y luego dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahora ven conmigo a 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo describe este amor. Este pasaje lo conocen muchos, pero como hemos explicado antes, este no se trata de un amor dentro del matrimonio. Este no se trata de un amor para el día de San Valentín. Este se trata de un amor dentro de una iglesia muy difícil. Y miren, 1 Corintios 3 está hablando del amor sacrificial de Dios y cómo se debe de ver en nuestras vidas. Miren, 1 Corintios 13, versículo 1, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo pudiera predicar en todos los lenguajes del mundo, y hace una hipérbole, una exageración, y angélicas, y si pudiera hablar con los mismos lenguajes de los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, o si pudiera predicar y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza la justicia, mas se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y este amor no es natural, es un amor que nace del Evangelio. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo era motivado por ese amor que estaba basado en el amor de Cristo, quien se entregó por nosotros. Conocemos el amor de Cristo, aunque Él fue desfigurado por nuestro pecado. Isaías 52:14 dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado, hablando de Jesús, de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Conocemos el amor de Dios en que el Padre quiso quebrantarlo por el pecado de nosotros. Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Conocemos el amor de Dios porque Él dio su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16, hablando de Cristo, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por
nosotros. Conocemos el amor de Cristo en que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Conocemos el amor de Cristo en su perdón cuando estábamos en la ignorancia de nuestros pecados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Conocemos el amor de Cristo en que Él tomó la ira de Dios sobre sí mismo. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o a aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. Conocemos el amor de Cristo en que fuimos redimidos por su sangre preciosa. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y de contaminación. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Conocemos el amor de Cristo en que por Él somos nuevas criaturas. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la iglesia de Corintio había homosexuales, había adúlteros, había fornicarios, y Pablo les advirtió, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí en el versículo 21 vemos algo hermoso. Todas esas cosas son del pasado. Dios ha hecho un nuevo Génesis, un nuevo criatura por medio del Evangelio. Pero noten que más nos dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cuando Dios te mira, las cosas viejas pasaron y tú eres hecho, no como Adán, no nomás tienes la justicia de Adán. La justicia de Adán era humana, pero eres hecho la justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora quiero ser muy específico aquí, porque cuando dice Cristo murió por todos, no se refiere a toda persona que haya existido en todos los tiempos de la historia. No se puede referir a eso, porque si Cristo hubiera muerto por cada persona, no existiría el terror del Señor y no había necesidad que Pablo persuadiera a los hombres de la ira de Dios. Por lo cuanto, tanto cuando dice que Cristo murió por todos, se refiere a todos los que habían de creer en Él, a todos los escogidos para salvación. Escuchen cómo dice 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, dice Pablo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por eso hay otras partes en la Biblia cuando habla de muchos en el sacrificio de Cristo y no todos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noten que no dice todos. Cristo en la cruz murió por personas específicas. En la cruz no murió una muerte potencial para los que puedan ser salvos y se esfuercen con su fe. Cuando murió en la cruz, Cristo cargó tu nombre y tu pecado específico. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el mundo, para ser santos. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, noten una vez más, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos,
luego todos murieron. ¿Qué se refiere con que morimos en la cruz? Todos tenemos una imagen de Cristo en la cruz, pero este versículo nos dice que en esa cruz, si eres un creyente, tú estabas siendo crucificado. Imagínate tú siendo levantado en la cruz junto con Él. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a tu viejo hombre. Es una crucifixión espiritual. Tu viejo hombre fue juntamente crucificado y muerto con Jesús. El mismo apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo era motivado por el amor de Cristo, porque en la cruz el viejo hombre de Pablo fue crucificado. El Pablo que era un fariseo murió. El Pablo que era un asesino murió. Y el Pablo que era un perseguidor de la iglesia murió. Y para los creyentes es lo mismo. Tu viejo hombre murió. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. En la muerte de Cristo morimos al pecado, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El creyente fue crucificado al sistema de este mundo, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora morimos al pecado y somos libres para vivir en la resurrección espiritual, en nuestra vida nueva, enfocados solo en servirle a Él. Miren el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Miren el versículo 15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo no solamente murió en nuestro lugar, sino que también vive por nosotros. Y resucitó para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos solamente para Él. ¿Sigues viviendo para ti mismo? ¿No has sido crucificado junto con Cristo? ¿Que no fuiste llamado a servirle sin reservas? Si eres creyente y moriste con Cristo, también vives con Cristo. Y no es para que vivas para ti, sino porque ahora vivas para Él. Dos motivaciones de Pablo: el terror del Señor que le motivaba a predicar el Evangelio y persuadir a los hombres a la luz del tribunal de Cristo y a la luz del juicio para los incrédulos. Y lo controlaba el amor de Cristo para sacrificar su vida en el altar de la adoración. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.